Hola, bienvenidos a nuestro espacio, entrevistas, en este caso a través de Zoom. Un espacio que trae para todos vosotros Beatriz Garrido, así que sed muy bienvenidos y os invitamos a quedar un ratito con nosotros a una entrevista que yo creo que os va a gustar mucho. Porque si cada invitado es especial, la invitada que tengo hoy creo que es especial para muchísima gente de las que estáis al otro lado de la pantalla. Para mí muy especial, nos conocemos hace mucho. Hemos compartido cosas juntas como campamentos, en su momento estuvimos las dos juntas en la directiva de la Unión de Mujeres Evangélicas y como ya la estáis viendo, seguro que muchos la estáis reconociendo. Estoy hablando de la doctora en medicina Francisca Capa. ¿Cómo estás, Paqui? Pues muchas gracias, Beatriz, por la invitación. Estoy bien y encantada de estar con vosotros. Venga, nosotros también. Entonces vamos a hablar un poquito sobre algo de lo que eres presidenta. Es al día de hoy una estupenda ONG muy reconocida que es Alianza Solidaria. Que todos conocemos, la mayoría sabemos bien, pero a veces hay confusión en mucha gente, no saben muchas cosas, se quedaron un poco atrasados en la información y me encantaría pues echaros un cable y que me cuentes muchas cosas que a lo mejor tampoco sé yo, ¿vale? Bueno, decir que eres médico por vocación se me queda corto. Antes estábamos off the record hablando un poquito de una vez que te pillaste unas fiebres de Malta por ir a un lugar que yo cuando me lo contaste dije, eso ya no existe, esto lo hubo aquí hace no sé cuántos años, pero sigue existiendo si se va a ciertos lugares y tú pues por amor a unos enfermos has sido, así que médico por vocación, doctor de medicina, y eso también te lleva a la labor que estás haciendo, Paqui, porque has trabajado en muchas cosas, pero si no estoy equivocada, en el año 92 tú me vas a explicar. Surge lo que hoy es Alianza Solidaria, una ONG muy reconocida, pero tú me vas a contar cómo fue, porque esto pertenece a la Alianza Solidaria, ¿no? A la Alianza Evangélica Española. Vale. Cuéntame un poquito el año, cómo surge. ¿Cómo empieza? Mira. La Alianza Evangélica Española, la mayoría lo conocéis, si no os lo digo, es la entidad evangélica más antigua de España. Nace en 1877 y desde el acta fundacional de la Alianza, entre las funciones que quiere desempeñar y que pone en marcha, está lo que entonces se llamó la Comisión de Participación y Ayuda, que constaba de un fondo que las iglesias alimentaban con sus ofrendas, con el fin de tener un fondo preparado por si surgía una situación de emergencia, poder acudir en ayuda. Entonces, esto desde los inicios, ¿vale? De hecho, pues mismamente en España, en 1857, cuando hubo las inundaciones de Valencia, la Alianza Evangélica acudió en ayuda. Entonces, así que llegamos al año 1992 y en una de las asambleas de la Alianza Evangélica, pues la persona que se estaba encargando de esta comisión lo dejaba y entonces me proponen a mí que yo me haga cargo de la comisión. Así que yo con temor y temblor acepté y más que nada presionada por los allí presentes y me di cuenta de que la situación de España había cambiado absolutamente, por una parte, y la situación de las iglesias evangélicas también. Es decir, las iglesias evangélicas que tradicionalmente también habían recibido mucha ayuda de otras iglesias europeas, de otros movimientos europeos. En Galicia sois testigos de esa ayuda, como en Cataluña, como en Madrid. El Colegio Evangélico de Madrid es fruto de eso, el Hospital Evangélico de Barcelona es fruto de esas ayudas y cómo dieron cobertura incluso legal
a muchas de las iglesias cuando en España no se podía ni siquiera tener un local propio, las iglesias. Es decir, otras iglesias, otras entidades acudieron en nuestra ayuda. Ese momento, en los 90, había cambiado. Había cambiado, incluso la iglesia en España, a mi juicio, estaba ya en situación de ayudar a otros. Así que, en vez de simplemente quedarnos con ese fondo que las iglesias alimentaban, como os decía, con ofrendas para acudir en situaciones de emergencia, ayudar de forma altruista, pensé que había llegado el momento de poner en marcha programas permanentes que fueran canales fiables de ayuda, de tal manera que la Iglesia evangélica pudiera ir fuera, pudiera ir a otros países, ¿no? Entonces centramos nuestra atención en América Latina. El primer programa que pusimos en marcha fue un programa de apadrinamiento. Espera, me gustaría ir por orden, porque mucha gente tiene las ideas distorsionadas. Vamos a ver, tú pasas a ser, o sea, te pasan ese puesto, pasas a ser la presidenta de lo que hoy es Alianza Solidaria, no sé cómo lo llamabais al principio. Si... La Comisión de Participación y Ayuda. Vale. Así durante años, hasta que en un momento dado, en 2008 precisamente, decidimos que dar el salto, es decir, somos una ONG, de hecho nos comportamos como una ONG, ¿por qué no tener las mismas condiciones que cualquier ONG y poder responder con los estándares de cualquier ONG ante la sociedad, ante la administración, y teniendo ese registro, por así decirlo, como ONG? Si hay que presentarse ante una administración, pues para poder reclamar algo o poder presentar un proyecto, tener los mismos derechos, porque también estamos contribuyendo con nuestros impuestos a esos... Me parece muy importante lo que acabas de decir, ¿no? En ONG, en 2008. Entonces ahí es cuando cambia el nombre y se llama Alianza, por ser de la Alianza Evangélica Española. Estamos vinculados a la Alianza Evangélica Española, es decir, Alianza Solidaria tiene razón de ser porque forma parte de Alianza Evangélica Española, no por otra cosa. Se llama Alianza, por ello, solidaria por lo que hacemos. Perfecto. Y te digo que me parece muy importante esto, aunque pasó hace mucho tiempo, porque hay que cambiar muchas cosas y tenemos que estar al día de todo y pues no estancarnos. Así que mis felicitaciones. Muy atrasadas. Vamos a ver, eres la presidenta de esto, te encargas de todo esto y tienes unas cuantas ideas, ¿no? Supongo que tienes un equipo contigo. Pues en principio empecé yo sola, solita en mi casa. Me lo creo. ¿Sabes? Solita en casa, porque era como tenía que funcionar. Entonces empiezo a poner en marcha una serie de trabajos, una serie de programas. Vale. Pero me ayuda a lo mejor mi hermano, me ayuda una chica de la iglesia, ¿me entiendes? Porque todo lo hacíamos de forma voluntaria, evidentemente. Fenomenal. Entonces vamos a ir un poquito porque son muchos proyectos y yo sé que hay gente que desconoce unos cuantos y me gustaría que me dijeras todo lo que hay. Vale. Vamos a ver, ¿por dónde empiezas? ¿Qué es lo primero que haces? Lo primero que ponemos en marcha son dos cosas. Una, para continuar con por así decirlo, nuestra misión histórica, que era acudir en ayuda en situaciones de emergencia, instituimos el tercer fin de semana de noviembre. Mandábamos una información a todas las iglesias, de tal manera que informábamos sobre un proyecto a nivel internacional, también con un proyecto en América Latina. Era aquella mala época, si te acuerdas, de hambrunas, en el Cuerno de África, había terremotos. La verdad es que los 90 fue terrible. Prácticamente cada año había una situación de emergencia y lo que hacíamos era animar a que toda la iglesia pues ayudara, de tal manera que cuando mandáramos esa ayuda fuera significativa. Eso por una parte, ya te digo, siguiendo con nuestra tradición de lo que fue
el inicio de cómo empezó la comisión. Pero al mismo tiempo pienso, hay que dar participación a toda la gente, a que pueda hacer algo por sí misma, a las personas particulares. Y lo primero que ponemos en marcha es un programa de apadrinamiento, porque permitía que cualquier persona, desde el profesional hasta la viuda que tenía una pensión, si quería, pudiera apadrinar un niño. ¿Me entiendes? De tal manera que generamos, ya te digo que es el primer proyecto que ponemos en marcha, el programa de apadrinamiento, y nos centramos en América Latina. Fundamentalmente por la proximidad cultural que tenemos, histórica, con América Latina, porque compartimos idioma, porque es una situación de verdad que allí la Iglesia vive en la mayoría en extrema pobreza, y si podíamos hacer algo con iglesias que tenían la visión de trabajar con niños, ayudando a niños vulnerables, queríamos estar allí siendo un canal de bendición. Entonces, entiendo que empezasteis con Arcoíris en Perú, ¿o estoy equivocada? Eso fue 10 años más tarde. Vale, entonces, vete por orden. Pues, ¿En qué país y qué es lo que hacéis? Bueno, fundamentalmente estamos en el programa, hemos estado en otros países, pero nos mantenemos en Colombia. Fue el primer país en el que empezamos fuerte, en Colombia, luego Perú, luego fue Honduras, luego fue Bolivia y, bueno, Haití, perdón, y luego Bolivia. Así que en esos países tenemos programas de apadrinamiento. Vale. Tenemos niños para dar en programas de apadrinamiento. Lo de Perú nace 10 años más tarde, ¿me entiendes? Cada país ha ido entrando en este programa de apadrinamiento porque entramos a lo mejor haciendo otras cosas, pero también trabajando con niños. Pero el programa de apadrinamiento es como algo global que puedes hacer en cualquier lado. Sí, que podemos hacer en cualquier lado. Pero es curioso porque me has citado un montón de lugares y cada uno nace, por ejemplo, en Haití nace la ayuda cuando... Después del terremoto de... Claro. Entonces empezáis en Colombia, me has dicho, luego en Perú, no, eso fue más tarde. Perú fue el siguiendo con Turmanjé. Ahí está. Esta es una obra muy importante, ¿no? Es la de Arcoíris, sigue existiendo además. Sí. Y ahí hubo apadrinamiento. Te explico, pero te explico, porque eso fue otra historia, y una historia que merece la pena. Te digo que hay mucho lío y a veces la gente... Sí. Voy a dar para Arcoíris, No, vale. Yo tengo mucho más, puedes dar para donde quieras. Te cuento, en 1999, sí. 1999, María Jesús Hernández, que era una médico que estaba haciendo su especialidad en medicina interna en Valdecilla, pide una beca para medicina tropical y se la concede. Estas cosas que tampoco era muy necesario en España en aquellos entonces, el cambio climático no estaba tan emergente, pero se la concedieron y la envían a Perú, becada. Cuando ella está en Lima, descubre una realidad que le estremece, y es que muchas mujeres venían al hospital, daban a luz y desaparecían y dejaban los niños. Uy. Entonces, ella, viendo esa situación, empieza a explorar y se da cuenta que esa es una realidad extendida y que se da en otros sitios del país, y a veces con mayor intensidad. Y el Señor puso eso como una carga en su corazón, pero de una forma que fue un llamamiento. Ella siempre había querido ser misionera desde que se convirtió, pero estaba estudiando medicina, siguió sus estudios, pero esto fue como algo que el Señor trajo sobre ella, puso una carga tremenda. Vuelve a España, lo comenta en su propia iglesia, y entonces le dicen, bueno, ¿cómo podemos ayudar? Ella estaba dispuesta incluso a ir a Perú, trabajar como médico, que allí los médicos ganan un montón,
y poner en marcha un hogar y sostener el hogar. Y todos le decían, eso es imposible, María Jesús, tú tienes la visión, tú no puedes estar fuera del hogar, ¿por qué no hablas con Francisca Capa? Y cuando varias personas le dijeron, ¿por qué no hablas con Francisca Capa? Pues entonces me mandó un mail, me llamó, quedamos, fue muy curioso porque vino a Valladolid en un tren y se marchó en el que salía de vuelta, es decir, nos vimos para tomar un café. Me explica, allí mismo al lado de la estación, me explica la necesidad, me explica lo que hay y le digo, mira María Jesús, lo que me gustaría es que hicieras una cosa, que volvieras a Perú, que miraras, hicieras un presupuesto de lo que podría costar sostener un hogar. Tal y como tú piensas que debe ser, alquilar una casa, los gastos que puede haber y demás, calcúlame eso, mira en qué sitio se podría hacer y calcula eso, luego me lo dices. María Jesús volvió, estuvo mirando en varios lugares, al final optó por Huaraz porque además vio que había una iglesia que podía estar acompañando, ¿me entiendes? Que tenía la visión de acompañar, que no iba a estar sola, entonces se eligió Huaraz, miró lo que costaba pues la casa, eso, me llama, me lo dice y comentamos, o sea, si esto fuera el programa de apadrinamiento, que era lo primero que yo había puesto, además recuerdo que calculé y dije, necesitaríamos 150 padrinos para poder sostener la casa. Pero esto no es un programa de apadrinamiento, esto es otra cosa. Aquí tenemos que trabajar con donativos voluntarios, voluntariados, es lo que te iba a decir. Sin poner cantidad, que la gente dé lo que quiera, pero a ver cuándo conseguimos eso. Entonces, en eso quedamos. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a divulgarlo, a comentarlo, a ver qué ocurre. Empezamos a comentarlo y recuerdo que como a los 10 días o algo así me llamó un padrino por teléfono. Recuerdo el nombre y recuerdo quién era. Y entonces me pregunta, acabo de ver un reportaje de Perú, ¿estáis haciendo algo en Perú? Y le dije, pues mira, no estamos haciendo nada, pero quisiéramos hacer algo. Ahora mismo hay una persona que tiene carga por abrir un hogar para niños abandonados. En Perú le expliqué la realidad, lo que daba lugar a ese protoproyecto, ¿me entiendes? A esa idea de querer levantar un hogar. Y le comenté lo que cuesta y dice, déjame que me lo pienso y ya te digo algo. A la semana siguiente me llamó y me dijo, perdona, estamos hablando en pesetas, porque claro, era 1999. Me llama y me dice, Paqui, cuenta con 500.000 pesetas de mi parte. Entonces yo dije, mira, llamé a María Jesús y le dije, María Jesús, ponte en marcha. Si el Señor nada más empezara a divulgarlo, a difundirlo, ha enviado a alguien que está dispuesto a poner 500.000 pesetas para que iniciemos esto, el Señor lo va a prosperar. Así que adelante. Y así empezó el hogar. En diciembre de 1999 se abre el hogar y en enero del 2000 entró el primer niño. Bueno, una maravilla, de esto sabemos mucho, luego hiciste el comedor. El hogar, porque se llama Turmanllé. Turmanllé. En Arcoiris se llama en Perú. Es que lo que quiero que me aclares, porque ahí hay confusión. Arcoiris es lo de Perú. Es lo mismo, es lo mismo. Pero la casa se llama Arcoiris y en Perú está registrado como Arcoiris. Porque Turmanllé es arcoiris en quechua. Y vale. Entonces, en Perú no se podía registrar como Turmanllé porque había tantas asociaciones con Turmanllé que no era posible por esto de que los nombres están cogidos y demás. Entonces, en Perú se llama arcoiris, pero aquí en España lo llamamos Turmanllé, ¿me entiendes? A todo el proyecto que estamos llevando a cabo en Perú, que significa eso, arcoiris en quechua. Pero es lo mismo. Precioso nombre y preciosa labor, porque luego hiciste comedores, ayudasteis a las mamás a
y Bueno, a evitar todo lo que estaba pasando de es que abandonar niños. hay Una historias maravilla. preciosas, hay historias preciosas, porque luego siguió el comedor. El comedor surge en la primera visita que yo hago a Perú al año y pico, que hacemos a Perú. Claro, visitamos la iglesia, que os digo que estaba dando cobertura al hogar, y al visitar la iglesia me di cuenta que había como 50 niños. Digo, madre mía, qué maravilla. ¿Me entiendes cuántos niños tiene esta iglesia? Y la mujer, en realidad los pastores llevaban 2 años nada más allí. En la iglesia digo, qué maravilla que tengáis tantísimos niños con tan poco tiempo que estáis aquí. Y me dijo, mira, la mayoría de esos niños los trae una mujer que viene de una de las zonas de exclusión que hay alrededor de las ciudades, en todas las ciudades de América Latina. Dice, trae a los niños, dice, y tuvimos algo que nos ha revuelto el corazón hace menos de un mes. La profesora de escuela dominical les estaba dando la clase y les estaba hablando de la Biblia y les estaba diciendo pues que la Biblia es nuestro alimento espiritual, igual que tú te levantas y desayunas para tener fuerzas para el día. Y entonces un niño levantó la mano y dijo, Señor, yo no he desayunado. Y entonces la señora se quedó así un poco sorprendida y preguntó, ¿y quién no ha desayunado? La mayoría de esos niños que venían de allí, de lejos, no había desayunado. Cortó la clase, se bajó al culto, suspendió el culto y explicó lo que pasaba a los hermanos. Entonces los hermanos decidieron pues traer una cocina, comprar leche, unos pancitos y que al menos los domingos desayunaran. Y yo les dije, ¿esto es un problema? Y dice, es un problema, no tienen que comer muchas veces. Digo, ¿la iglesia estaría dispuesta a hacer un comedor para esos niños? Y dijo, la iglesia encantada, estaría dispuesta. Digo, calcúlame cuánto costaría alimentar a 50 niños, darles una comida nutritiva al día. Entonces me hizo el cálculo, eran 100.000 pesetas al mes, y yo llegué a España y justo llegaba y me iba a una reunión de graduados. Es decir, bajé en Barajas y me fui al Escorial, a un retiro. Llego al retiro y me invitaron a hablar, a presentar algo. Y expliqué esta anécdota. Cuando dije lo que costaba y lo que expliqué, cuando acabó la reunión, 2 personas me vinieron y me dijeron, Paqui, cuenta con 100.000 pesetas de mi parte. Era muchísimo en aquel entonces. Señor, otra vez tú estás ahí proveyendo. Así que llamé a María Jesús y le dije, mira, ponemos en marcha el comedor. No sé cómo, pero ya tengo los primeros 2 meses, así que ponemos en marcha el comedor. Cada cosa que se ha hecho es una historia magnífica de fe, de ver cómo el Señor traía los recursos al mismo tiempo que la necesidad. Bueno, me encanta lo que acabas de decir, porque cuántas veces la falta de fe nos paraliza para luego ver las maravillas que puede obrar el Señor y el cariño de la gente, porque a veces decimos esto, lo otro, y la gente cuando ve algo que tal se vuelca de corazón. Desde luego en mi iglesia Arcoíris tiene prioridad siempre en todo lo de Alianza Solidaria. Por eso quería que me explicaras todo bien. De hecho hemos tenido niños apadrinados, las mujeres, se colabora cada tanto. Y sí, que ahora mismo está Elizabeth Stan y hay más voluntarias, luego vino lo de las mamás de la cocina y todo lo demás. Habéis hecho una gran labor que lleva ya, ¿cuántos años me has dicho? Pues en Turmanllé, en Perú, pues 21, 22, empezó en el 2022. Pues vamos, el Señor 2000, quería que me lo contaras todo. Niño, venga, años. Y apadrinar niños, dinero y lo que haga falta. Vamos a seguir porque si no, no acabamos nunca. Yo sé que esto es lo más como muy querido para todos, ¿no? Porque fue algo que nos impactó a todos mucho y yo creo que la gente se volcó, por lo menos en mi iglesia siempre, ¿no? Pero luego empezasteis con otro tipo de cosas, por ejemplo, a ver, ayudas a veces puntuales, a veces permanentes. Creo que puedo decir que por todo el mundo casi, ¿no? Pues sí, porque lo hemos acudido en situaciones de emergencia
en cualquier sitio donde ha ocurrido. La ventaja, por así decirlo, que tenemos como ONG al formar parte de la Alianza Evangélica Española, que está dentro de la Alianza Evangélica Europea y dentro de la Alianza Evangélica Mundial, es que tenemos, por así decirlo, contrapartes fiables, cercanas, con las que puedo contactar rápidamente y decir, fenomenal. ¿Qué pasa? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué vais a hacer para poder ayudaros? Fenomenal. A ver, me has dicho lugares, Haití, o sea, Haití es uno de los países más pobres, más esto, más vudú, más de todo. Sí. Llega el terremoto y ahí estáis. O habéis estado. Esa es otra historia. Pero te voy a dejar, hija, si nos acaba el tiempo repetimos, porque esto es muy interesante y muy importante que la gente lo sepa para poder ayudaros, que es lo que yo pretendo, ¿vale? Es una historia muy bonita también, porque en Haití estuvimos ayudando en situación de emergencia, pero paralelamente una iglesia con la que, como la vuestra, ¿me entiendes?, con la que tenemos una relación muy cercana, que siempre han estado ahí orando, ayudando, tienen niños apadrinando, ¿me entiendes? Y demás, envió, hubo una persona de su iglesia que sintió del Señor, que el Señor le llamaba a ir allí. Entonces le apoyó y le envió. Manolo fue, estuvo ayudando en lo que podía, sobre todo los niños que son su, por así decirlo, su debilidad, con orfanatos, ¿me entiendes?, intentando ayudar en un sitio y en otro. Él volvió, cuando a los 4 o 5 meses vuelve a la iglesia y explica la situación tan terrible que hay en Haití. Entonces la iglesia me contacta y me dice, Paqui, pasa esto, Manolo ha vuelto, me explican el caso, Manolo ha vuelto, nos está diciendo, estamos conmovidos por la situación, ¿qué podemos hacer? Y yo le dije, bueno, lo que me pedían era asesoramiento. Entonces dije, mira, lo mejor es que constituyáis una asociación, porque vais a tener que enviar dinero al extranjero. Tenéis que estar constituidos no solamente como iglesia, como una asociación que puede dar ayuda con fines sin ánimos de lucro. Le estuve dando una serie de parámetros, de cosas que creía que tenían que tener en cuenta aquí y allí. Claro, cada lugar es diferente, hay que actuar de diferente modo. ¿Sabes? En los dos lados. Y entonces en un momento dado me dice, Paqui, ¿y por qué no vienes y hablamos? Así que me marché a Las Palmas de Gran Canaria. En realidad es una iglesia de vecindario, de la ciudad de vecindario. Dijimos, bien, pues hablamos, no tengo ningún problema. Mira qué bien, hablamos. Y cuando estábamos hablando me dicen, ¿y por qué no participas tú también? Porque esto no lo podemos hacer contigo. Digo, pues perfecto, yo no tengo ningún problema en hacerlo, vamos a colaborar juntos. Empezamos a colaborar juntos, al año siguiente nos marchamos, el pastor de la iglesia, Jauma, mi marido, el presidente de la asociación que habían ya generado, ¿sabes?, como iglesia de la asociación, y yo nos marchamos a Haití para ver la situación in situ. Manolo en esta vez ya se había llevado a su esposa y estaban los dos allí trabajando. Vimos la situación, estuvimos contactando con autoridades, con otras ONGs, con varias iglesias y sobre todo preguntándoles qué es lo que necesitan. Más que nada, no lo que yo creo que ellos necesitan, sino ustedes qué creen que es, cuáles son sus problemas, qué es lo que necesitan. Y todos coincidían en dos cosas: educación para los niños y salubridad, agua potable, que no había. ¿Qué pasaba? Haití no tiene prácticamente educación pública. La mayoría es educación privada, y la educación privada es inaccesible para alguien que no tenga muchísimo dinero, ¿vale? Con lo que los niños, y sobre todo los más vulnerables, no pueden acceder a la educación. Y encima es una zona endémica de cólera. Cuando viene el cólera, pues arrasa. Entonces invertimos en potabilización de agua y en educación con apadrinamiento. Y así entramos en Haití, a trabajar en Haití ya de una forma permanente.
Ujú. Vamos a ir siguiendo. Sí, sí, es que hay Bueno, muchas más cosas que Bolivia, hablar de ahí, pero bueno. Irak. Por qué vais a Irak? ¿En qué momento? Pues mira, en 2014, cuando todavía no se hablaba ni de inmigración en Europa, que eso fue a partir de finales del 2015, nosotros empezamos a recibir noticias de que el ISIS estaba entrando en pueblos cristianos y poniendo a la gente ante la disyuntiva de o se marchaban o se convertían o les mataban, ¿me entiendes? No había otras alternativas. Y así estaba habiendo grandes desplazamientos de pueblos enteros y estaban huyendo a las montañas, a la zona de Kurdistán. Eso en Irak, que fue donde empezó lo que entonces se llamaba el Daesh, sabes, que empezó a funcionar y que ahora conocemos como ISIS. ¿Qué pasó? Esto acaba, por así decirlo, en Irak, pero a partir de ahí empieza lo que es la primavera árabe y todas las revoluciones que hubo en todo el norte de África y demás, Siria también, y entonces en Siria, que el Daesh entra con mucha fuerza en una situación que no era tampoco estable, empieza una huida masiva de refugiados sirios, que es cuando empiezan a llegar a Europa y cuando aquí empezamos a hablar de refugiados. Pero en 2014 nosotros alertamos de esto y pusimos en marcha nuestro programa de refugiados, ayudando primeramente a los refugiados del Daesh en Irak. De hecho, en Erbil nosotros estábamos apoyando 2 iglesias que estaban recibiendo a los refugiados para darle ayuda de primera instancia, ropa, alimento y cobijo, ¿sabes? Que Vale. era lo que necesitaban. Y después nos hemos trasladado a Líbano. Y ahora estamos en el Valle de la Beca con una contraparte ayudando a refugiados sirios en Líbano. ¿Por qué? Que sepamos que Líbano es el país del mundo que ha recibido mayor número de refugiados. Es decir, tiene un 27% de su población son refugiados sirios. Bueno, Son 6 millones de personas y tienen 1,5 millones de refugiados en una región que no es más grande que la Comunidad de Valencia. Fíjate, horrible. Líbano, Colombia, Perú, Honduras, situaciones puntuales, permanentes, Haití, Irak, Siria, Bolivia. ¿Qué más me falta, Paqui? ¿Qué más se me escapa a mí que quieras comentar? Se te escapa el que estamos también poniendo en marcha proyectos pequeños de ayuda al desarrollo. Los hemos hecho porque cuando entras en una comunidad con una necesidad, en la medida en que la vas trabajando, descubres que tiene ramificaciones, que a veces esa necesidad es tal porque existen otras cosas que también hay que ayudar. Y aunque nuestro foco, por así decirlo, de intervención es la niñez vulnerable, evidentemente al niño no lo aíslas, está en el seno de una familia y en el seno de una comunidad. Entonces, también intentas, en lo que puedes, trabajar con esa familia y trabajar con la comunidad, ¿vale? Entonces, dependiendo de las situaciones, tal y como se dan, pues actuamos con una necesidad u otra. Y lo último, por así decirlo, que vamos a poner en marcha, porque este es un proyecto que, si Dios quiere, nacerá en enero del 23, es decir, es algo que ya se está haciendo, porque es una contraparte que está en Bolivia, pero será atender a madres adolescentes. Bolivia es el país del mundo, que tiene la tasa más alta de abuso infantil y la tasa más alta de niñas abandonadas, embarazadas, abandonadas por sus familias, que han sido abusadas en sus propios hogares. De tal manera que niñas a veces de 13, 12, 14 años embarazadas quedan en la calle sin nadie que las atienda, desprotegidas del todo. Entonces vamos a estar ayudando a una entidad que está trabajando con niñas adolescentes para ayudarlas a llegar al menos hasta los 18 años
con una profesión que puedan luego desempeñarse de forma autónoma y mientras tanto enseñarlas a cuidar a sus hijos, a su hijo, ¿me entiendes? Bueno, me parece preciosa esta iniciativa, Paqui, porque, a ver, hay muchos problemas de todo tipo, de refugiados, de esto, de lo otro, y cada cosa es importante, ¿no? Pero la mujer suele ser siempre la más desfavorecida, la mujer y los niños. Entonces, por eso caló tanto el tema de Arcoiris, Tourmanger, y esto ahora me parece una iniciativa preciosa. Bueno, todas son preciosas, pero como mujer me toca mucho y te puedo decir que nosotras aquí he partido esto siempre de las mujeres, pero cada vez que damos le pedimos a la iglesia quien que quiera ayudar que den de la manera que damos nosotras, ahora como se puede, que estamos todavía en pandemia. Y la gente responde muy bien. La gente responde muy bien. Eso es porque considera que la labor es importante, buena. Y esto que me acabas de decir me encanta. Ya nos darás noticias para esto. Entonces, para ir terminando, Paqui, ¿cómo se puede ayudar? A ver, ¿cómo se puede tener buen conocimiento, a dónde pueden acceder, a qué web o lo que sea? Y luego, eso por un lado, venga. Sí, tenemos una página web donde hay información de todos los proyectos y programas que tenemos en marcha, que es muy sencillo, www.alianzasolidaria.org, ¿vale? Vale, pero eso para informar. .org. Allí se pueden informar. Tenemos también una página de donar. Ahí voy. ¿Cómo se puede ayudar? Está todo en la página. Está allí, pero podéis hacer donativos por Bizum, por PayPal, con tarjeta, con transferencia bancaria, con domiciliación. Alguien que diga, pues mira, a mí me gustaría dar, ¿qué te digo yo? Todos los meses 10 euros. Pero en vez de estar yo todos los meses dando los 10 euros, que me pasen un recibo de 10 euros. Para esto lo podemos hacer, ¿me entiendes? Damos opción a que un grupo de mujeres se quiere unir y dice, pues quiero hacerlo de esta manera. Grupos de mujeres, grupos de jóvenes, escuelas dominicales, iglesias, como queráis, ¿me entiendes? Todas las opciones están ahí recogidas. Perfecto. Y la verdad, y todos los proyectos. Así que solamente tenéis que pinchar, informaros y después en la página de donar y decir a qué proyecto queréis dedicarlo. Estupendo. ¿Quieres añadir algo más, Paqui? Pues la verdad es que, dado que tengo la oportunidad de dirigir a las mujeres de tu iglesia, no sé cuánta más gente te ve, ¿sabes? Pero bueno, la iglesia de Curros Enríquez, yo es que lo recuerdo porque, como te dije, que yo empecé... Es la nuestra, haciendo la Coruña. Pues recuerdo los apadrinamientos de las mujeres de Curros Enríquez. Tuvimos muchos niños apadrinados. ¿Me entiendes? Pues tenéis que retomarlo, ¿eh? Tenéis que retomarlo porque los niños, o sea, crecen, esos se van, pero vienen otros. Y ahora la situación es muy difícil. Pero bueno, o sea, quiero dar las gracias a las mujeres de la iglesia Curros Enríquez. Puedes pasar el vídeo, esto va a ir por muchos sitios, por mi YouTube y por redes y por todo esto, pero se lo pondré a las hermanas para que también, o que lo pongan también en lo de la iglesia, porque la gente se vuelca y tú lo sabes. En mi iglesia, desde luego, tienen mucho cariño por toda esta Quiero obra. darte las gracias a ti. Bueno, pues estamos finalizando, Paqui, gracias de verdad por tus palabras, pero decirte que sí, que esto al menos en nuestra iglesia, y sé que muchas más, cala porque está bien y gracias a vosotros por toda la labor que estáis haciendo. Si quieres decir alguna cosa, recuérdanos por favor la web. La web es muy sencilla, www.alianzasolidaria.org.
Perfecto. Y ahí ya hay como donar, como like, o sea, o cada iglesia que se organice como quiera, ¿no? Bueno, pues ¿alguna cosita más que quieras decir? No, agradecerte a ti la oportunidad que me has Nada, dado un de estar placer, aquí hija. con vosotros. Un placer verte, de verdad, Y a mí, Beatriz. porque hace mucho que Eh, no nos veíamos, toda la por pandemia, hija. eso, Un de toda horror. la población que no nos vemos, un placer. Y bueno, agradeceros a todos la atención que habéis tenido, si habéis llegado hasta aquí, hasta el final. Invitaros a que nos visitéis en la página web y de verdad, o sea, cualquier pregunta, duda o cuestión, poneros en contacto con nosotros. Bien por teléfono, bien con un correo electrónico, contestamos a todo, ¿vale? O sea que en el teléfono, en el horario que hay, siempre hay una persona, no os va a contestar una máquina, va a contestaros una persona si llamáis al teléfono que tenemos publicitado y de verdad estamos dispuestos a comentar con vosotros cualquier duda o pregunta que tengáis acerca de nuestros proyectos. Bueno, Paqui, pues de verdad ha sido un placer y espero que cuando ponga esto, ese paseo a la iglesia o a las mujeres o lo que sea, pues la gente se va a poner muy contenta de verte, de ponerte cara a quien no te conozca y de saber un poquito más de todo lo que se hace con todo el amor del mundo, más o menos, pero que te felicito, Paqui. Sabes que te quiero y estáis haciendo una gran labor, así que desde aquí, desde mí, ahora, pero creo que puedo hablar en nombre de toda la gente que ayuda de la iglesia y de muchísima gente más de muchísimos lugares. Gracias a ti, a la Alianza Evangélica y a hasta el mínimo voluntario, gracias Sí, por la labor que hace. Así muchísimas que Dios os siga ayudando, bendiciendo y nos dé la capacidad, el cariño y el sentimiento de que hay gente que nos necesita y que somos privilegiados en España y que tenemos que ayudar a quien no lo es tanto. Así que gracias, Paqui, un abrazo muy fuerte, ha sido un placer y bueno, para todos vosotros, que ha sido un poco accidentada la grabación, porque nos hemos pasado un poquito el tiempo, pero yo creo que ha valido la pena. Gracias por estar aquí hasta el final. Gracias a cada persona que ayuda a toda esta ONG y que Dios os bendiga. Y recordad que Dios ama al dador alegre y que no hay nada que no se dé para quien lo necesita. La vida es un boomerang, el dar es un boomerang y el dar para quien lo necesita y ayudar a la obra del Señor nunca es en vano, ni el ayudar ni el trabajo de ellos. Así que Dios os bendiga. Un abrazo y toda la bendición del Señor. Beatriz Garrido. gracias.